Buenas noches. Ya estamos grabando, de manera que hay muchos, ¿qué tal Betty? Hay muchos que a lo mejor el horario no les resulta muy cómodo, disculpen, hoy tuve que cambiarlo, no podía, se me complicó a las 7 de la tarde, por eso lo puse, no quería postergarlo. ¿Qué tal María? María del Carmen, ¿cómo está Mari? Bien, entonces lo grabamos porque siempre alguno lo puede aprovechar, puede servirle y eso es positivo. Si le parece, Mariela nos acompaña, hace la oración en nombre de todos para comenzar este tercer taller. Bueno, Padre, nos ponemos en presencia de Dios y le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos ilumine, que nos dé la luz del Espíritu Santo para conocer más profundamente lo que le agrada, para cumplir su voluntad y sus santas palabras en la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también como nosotros también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. María, sede de la sabiduría y Ruega templo del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Por nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Recordar dos pequeños consejos que dimos la vez pasada y que puede sernos útil, o sea, cuando tratamos de hablar de un taller, no es una charla, tampoco es una conferencia, sino que es específicamente un taller es donde uno va a trabajar. La intención es trabajar lo que nos dan, lo que nos ofrecen, el material que nos ponen al alcance, y ese trabajo lo tiene que hacer cada uno de nosotros como aprendiz. Imagínense un taller de cosas más prácticas, un taller de costura, un taller de cocina, un taller de pintura, un taller de electrodomésticos. Uno está con esas cosas que quiere aprender y las tiene al alcance de la mano. No es un taller teórico, o es un taller teórico práctico. Entonces, el sentido siempre que decimos de taller tiene esto. Por eso es útil recordar que yo les decía, tener un papelito, una libreta, un cuaderno, cada uno sabrá a mano, con una virome, un lápiz, como para ir tomando nota de cosas que a uno le impactan, le generan una pregunta, una inquietud, y cosas que después uno pueda ahondar sobre eso. O a lo mejor una palabra, una frase, que de repente no sabemos, no entendemos, pero que despierta en ese momento nuestro interés. Anotarla. Ese gran converso inglés, Chesterton, el anglicano, se convirtió al catolicismo, un hombre de un buen humor increíble, de un ingenio fantástico. Él decía que no se iba a dormir sin poner en la mesita de luz una libreta y una lapicera, porque cuando descansaba, en el sueño, de repente le aparecía una palabra que no sabía por qué, y que la anotaba, y que eso le daba después mucha amiga, podríamos decir nosotros, para seguir pensando. Y es verdad, porque en nuestro inconsciente hay una cantidad de realidades de las que no somos del todo justamente conscientes,
pero que están ahí. Y a veces necesitan como un despertador, necesitan como un pequeño empujoncito, ¿no? Y entonces empiezan a moverse. Imagínense ustedes esas situaciones a veces en que no entendemos por qué reaccionamos de una manera y algo provocó que reaccionemos así. Es porque nosotros ya había una disposición para eso que a lo mejor no conocíamos. Entonces, algo provocó que se despertara esa reacción que ya estaba como incubándose en nosotros. Así pasa también con muchas experiencias de vida, no solo con la palabra de Dios, sino también con palabra de los hombres, con hechos, con acontecimientos. Entonces, teniendo esto como memoria, que les decía, aprovechar a tomar notas si quieren, después si lo vuelven a escuchar a través del link que mandamos, porque lo descargamos para YouTube, también les puede servir. Lo segundo, que creo que es importante tener presente, es lo que yo ya les decía en las veces pasadas, de que ese pequeño ejercicio que estamos haciendo en el mes de la Biblia, de leer con anticipación el texto que al día siguiente vamos a trabajar, para como que quede en el interior de nosotros, para que se vaya haciendo como camino, y después en el día detenernos en una palabra, que es una palabra centrante, o una, dos, tres palabras que generan en nosotros el poder girar, aunque sea a veces medio como aburrido, o no le encontremos resultado inmediato, a la situación o a un hecho del relato, de la palabra que estamos meditando o haciendo lección divina, también dedicarle un tiempo. Eso es un ejercicio. Y eso lleva tiempo, no es algo que es automático, sino que lleva tiempo. Por eso ahí quiten todo lo que sean las categorías de eficiencia, de buscar un resultado, que esto me sirve, que esto me gusta. No, dejen que sea el Espíritu Santo, recién Mariela lo invocó, que sea el que vaya haciendo esa siembra en el corazón de ustedes. Nunca tenemos que olvidarnos que cuando Jesús utiliza la parábola del sembrador para explicar que Él es el sembrador, que la semilla es la palabra de Dios, el modo de siembra es al voleo. Pero ¿por qué es al voleo? Nosotros acá en La Pampa nunca sembraríamos al voleo. ¿Por qué? Porque acá la tierra es increíblemente fecunda, es rica en humus, ¿no es cierto? Entonces hacemos un surco y en el surco se tira la semilla como para que crezca pareja. Pero en Palestina la tierra es tan despareja que hay tan poca tierra buena, ¿no es cierto?, que hay que hacer, como decir, tirar demasiada semilla al voleo para que alguna caiga, por lo menos en la tierra, ¿no es cierto? Es decir, que tenga la suerte de caer en la tierra. Y además, si el terreno, la geografía del terreno es como Jesús la relata en la parábola, que tiene sus complicaciones, que no es tan fecunda como a nosotros nos gustaría, sino que tiene realmente esas dificultades. Entonces vamos a entender que hay una abundancia de palabras para que al menos una entre en nosotros, ¿no? Entonces eso es muy rico también tenerlo presente. Teniendo esto así como pequeña introducción, recordando lo que venimos tratando de trabajar, de ser constantes con ese ejercicio, y que yo los animo a hacer, ahora les comparto ya lo que sería la primera parte de este tercer taller, que es la tercera parte de Verbum Domini. Ahí ya lo tienen en la pantalla, y que es recordar que lo primero fue la primera parte, Verbum Dei, la palabra de Dios, después Verbum in Ecclesia, la palabra de Dios en la iglesia,
Y la tercera parte es esta, que estamos acá compartiendo hoy, que es verbum mundo, la palabra en el mundo. Y para esto tiene 1, ahí pongo el cursor, 2, 3, 4 y 5, que es la conclusión. Tiene como 5 capítulos esta tercera parte. Y es realmente muy interesante, aunque no me voy a detener mucho sobre esto, para que veamos la amplitud con que el Papa Benedicto XVI planteó este documento. Lo primero que dice es la misión de la Iglesia. 2 puntos. Anunciar la palabra de Dios al mundo. Fíjense, o sea, ¿cuál es la misión? Siempre decimos evangelizar. Y el Papa acá la concreta, la sintetiza, anunciar la palabra de Dios al mundo. Es decir, que cada uno de nosotros, cuando anuncia la palabra de Dios a su alrededor, a sus hermanos, en su ambiente, sea en la catequesis, sea en una misión, sea en un encuentro con otra persona, estamos haciendo la misión de la Iglesia. O sea, porque la Iglesia es cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros somos Iglesia, la misión de la Iglesia es anunciar la palabra de Dios al mundo. Y quiero acá destacar el verbo anunciar. Anunciar no es querer introducir, querer que el otro crea, sino que simplemente anunciar. O sea, no es condicionar el corazón del otro, no es imponer lo que Dios dice, es anunciar la palabra de Dios. Uno dice, bueno, pero anunciar, y si la gente no escucha, anunciar. Es muy lindo esto, tenerlo presente, porque en el mes de la Biblia, que se nos invita a tener una meditación asidua de la palabra de Dios, bueno, un resultado, entre comillas, que podríamos esperar, es que podamos ser cada vez más anunciadores de la palabra de Dios al mundo. El Papa va a decir que si cada uno de nosotros se configura, es una palabrita que él utiliza mucho, se configura con la palabra de Dios, no haría falta tantos libros de la Sagrada Escritura, porque la gente podría leer en nosotros, en nuestras vidas, la palabra de Dios. Imagínense, no sé, que mañana o pasado mañana van caminando por la calle y la gente le dice, uy, mire, Romilda, ya no la llaman más así, sino que la llaman palabra de Dios. Silvia, ya no la llaman más Silvia, sino que la llaman palabra de Dios. Betty, ya no la llaman más Betty o la Betty, sino que la llaman palabra de Dios. Mirá, ahí va la palabra de Dios caminando. Mirá, ahí va la palabra de Dios a visitar un enfermo. Anabela, ya no te llaman más Anabela, sino que ahora te reconocen como la palabra de Dios viva. Lidia, lo mismo. María del Carmen, la palabra de Dios viva. Mariela, exactamente lo mismo. La gente la ve a usted y dice, uy, mirá, la palabra de Dios viva. Digo, es un poco esto lo que el Papa quiere promover. Es decir, que cada uno de nosotros puede estar configurado de tal manera con la palabra de Dios que la gente al vernos, no solo a escucharnos, sino al vernos, se encuentra con la palabra de Dios. Es realmente hermoso. Y ahí entonces pasa, mire, es la palabra del Padre y hacia el Padre. Porque dice de una manera muy linda Benedicto XVI que Jesús es la palabra del Padre, pero que está dirigida al Padre. Él es un gran escritor católico, dice que tenemos que acostumbrarnos a ver la cruz como si fuera un arco que tiene una flecha, que es el mismo Jesús, que está apuntando hacia arriba. Y que Jesús en la cruz es la flecha de amor que sale del mundo para tocar el corazón de Dios.
y dice, es la palabra de los hombres con todos sus sufrimientos que al ser lanzada por el arco de la cruz, atraviesa los espacios y llega al corazón de Dios. Es muy hermoso eso, ¿no? Es una imagen muy linda pensar así en la cruz, como un arco que tiene una flecha de amor, que es Jesús crucificado, que es lanzado hacia el corazón del Padre. Es esto, la palabra del Padre y hacia el Padre. Y dice de una manera muy linda, anunciar al mundo el logos de la esperanza. O sea, acá juega el Papa con la palabra logos, que es sentido, porque dice que la gente está ávida de esperanza, pero es una esperanza vacía que no tiene sentido, porque no espera llegar al cielo, pero no espera llegar al cielo porque no tiene vida con la palabra de Dios. Entonces le resulta vacía la palabra cielo o el encuentro con Dios. De la palabra de Dios surge la misión de la Iglesia, palabra y reino de Dios, todos los bautizados responsables del anuncio, es lo que les decía recién. Acá no es el sacerdote, todos los bautizados responsables del anuncio. Necesidad de la misión ad gentes, esto es la misión hacia los pueblos que no creen, que es lo que solemos llamar estrictamente la misión. Una cosa es la misión que solemos hacer en nuestros barrios, pero es hacia gente que ya tiene fe, aunque a lo mejor tienen una nueva evangelización. Y la misión ad gentes es hacia los gentiles, quiere decir. Es como Pablo que iba a anunciar la palabra de Dios a quienes nunca la habían escuchado. Nosotros a lo mejor, porque ya estamos en un ambiente cristiano, católico, y nos acostumbramos a decir palabra de Dios. Pero imagínense a alguien que nunca en su vida escuchó hablar de Dios. Y nosotros le decimos palabra de Dios. ¿De quién debe decir? De Dios. ¿Pero y quién es Dios? Te va a preguntar. Porque nosotros ya lo tenemos incorporado ese concepto. Pero imagínense gente que jamás escuchó hablar de Dios. Y nosotros le decimos que Dios habla, que Dios habló, que Dios se quiere comunicar. Y dice, ¿y quién es? ¿Quién es Dios? O sea, y fíjense ustedes la importancia del anuncio a los gentiles, a los que nunca escucharon hablar de Dios, ¿no? Anuncio y nueva evangelización. Recordar que esta expresión, nueva evangelización, la acuñó el Papa Juan Pablo II el 12 de octubre del año 1982, cuando dijo, la nueva evangelización no es contenidos nuevos, es un ardor nuevo y son métodos nuevos. ¿Y a quién está dirigida la nueva evangelización? A los que ya están evangelizados pero no creen. Fíjense ustedes, o sea, el Papa Juan Pablo II se daba cuenta que gente que ya había sido evangelizada, en realidad no vivía el Evangelio. Entonces había que ir de vuelta a ellos con una nueva evangelización. Esa es la nueva evangelización. Por eso también había dicho ese día, el 12 de octubre, yo era seminarista todavía, del año 1982, todavía no era diácono, porque recién en marzo del 84 la iglesia me hizo diácono. Él dijo, ¿cuántos bautizados y qué pocos convertidos? Dijo Juan Pablo II. ¿Cuántos bautizados y qué poco convertidos? Por eso hay que ir a los bautizados para llevarles nuevamente el Evangelio, porque no creen en el Evangelio, no creen. Nosotros creo que si pensamos un poquito a nuestro alrededor, vemos que esto es así, que mucha de nuestra gente dice que tiene fe y tiene realmente un sentido de fe, pero no cree en el Evangelio. Palabra de Dios y testimonio cristiano. O sea, el Papa acá habla de la coherencia que es necesario. Palabra de Dios y compromiso en el mundo. Entonces, ahora quiere bajar a cosas muy concretas el Papa, y fíjense, no me detengo, la cantidad de puntitos que el mismo Papa va comentando. A los humildes hermanos,
dice, a los más pobres, compromiso con la justicia en la sociedad, reconciliación y paz entre los pueblos, la palabra de Dios y la caridad efectiva. Es hermoso ese punto, el número 103. Palabra de Dios, el anuncio a los jóvenes, a los inmigrantes, a los que sufren, a los pobres, y para la salvaguardia de la creación. Ya lo pone en ese sentido ecológico, si ustedes quieren, ¿no? Pero diciendo que la palabra de Dios está siempre para cuidar la creación, ¿no? Y después miren también cómo el Papa amplía el tema de la palabra de Dios y va la palabra de Dios y la cultura. El valor de la cultura para la vida del hombre, la Biblia como un gran código para las culturas, el conocimiento de la Biblia en la escuela y en la universidad. El Papa dice que independientemente que la escuela sea católica o no, las escuelas que nosotros podríamos decir hoy del Estado, laicas, dice que no es posible que no conozcan la Biblia. Cuando es el libro, ¿no es cierto?, que no solamente funda religiones, sino que es de los más sabios que hay. Recordar que en España a un profesor le quitaron la licencia de enseñar porque se puso a hablar de la Biblia, y en España está prohibido hablar de religión. Y la defensa la ganó este profesor, que hizo es que él no hablaba de la Biblia desde el punto de vista religioso, sino que hablaba de la Biblia como desde el punto de vista de un libro en donde traía la historia de la humanidad. O sea, porque siempre que escuchamos hablar de Biblia, pensamos en la religión. Y decía, yo no enfoqué, yo hablé a mis alumnos, o sea, ¿cómo mis alumnos van a ignorar la Biblia si queremos formarlos desde un punto sabio de la cultura? Yo no soy profesor de religión, yo soy simplemente profesor de historia, decía, pero no estoy dando catecismo, estoy enseñando cultura, que es lo que el Papa dice acá. Dice, ¿cómo no van a enseñar la Biblia en la escuela y en las universidades? Dice, si es cultura de siglos en la humanidad. Es muy interesante esa mirada. Después, la Sagrada Escritura en las diversas manifestaciones artísticas, esto es verdad, pensar que se han plasmado no solamente en la música, en la pintura, en la escultura, siguiendo especialmente la Sagrada Escritura. La palabra de Dios y los medios de comunicación, un desafío. Para la Biblia e inculturación, traducciones y difusión de la Biblia. La palabra de Dios supera los límites de las culturas. Hermoso. Con las traducciones, simplemente les recuerdo lo que decían los antiguos. Los antiguos decían, traductor, traidor. Así era, en pequeño dicho, traductor, traidor. Porque siempre que se traduce, no se dice todo. Por eso, quienes estudian tienen que saber, tienen que ir a la Biblia, a la Sagrada Escritura, en su idioma original. Entonces, aquel que quiere realmente estudiar Sagrada Escritura tendrá que aprender las lenguas muertas, arameo y griego. Sánscrito también, decía, porque es la única manera de poder entender. Si no, se cumple eso de los antiguos, traductor, traidor. Era así, los antiguos eran muy, muy claros, traductor, traidor. Palabra de Dios y diálogo interreligioso. Miren qué interesante, porque el Papa acá lo pone, valor del diálogo interreligioso, no ecuménico, o sea, ustedes saben que el diálogo interreligioso es el diálogo que tiene la Iglesia con otras religiones que no son monoteístas. Digo, por eso diálogo entre cristianos y musulmanes, diálogo con las demás religiones, y diálogo y libertad religiosa. Y para concluir, tiene este hermoso documento, esos 3 puntitos. La palabra definitiva de Dios, recordar la carta a los hebreos, al final de los tiempos Dios dijo su última palabra, ¿no? Y la nueva evangelización y una nueva escucha, y la palabra de Dios y la alegría. Si tienen un ratito y tienen el documento a mano, después lean
esa última parte de la palabra de Dios y la alegría, que es tan lindo. Bueno, dejo de compartir esta imagen y quiero ahora sí detenerme y comentarles otra. Esperen un poquitito que la tengo que buscar, porque si no, acá la tengo, ya está. Minutito, no se desesperen, yo me inquieto a veces. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. Esto está en la primera parte, del verbum, en la primera parte que era verbum dei, ahí está esto. Después se los mando, si ustedes quieren, igual lo tienen, pero que se lo puede ver que es bastante largo, tampoco quiero atisogarlos ahora ustedes o llenarlos con cosas que no interesan. Yo quiero por lo menos marcarles algunas cositas que me parecen muy, pero muy importantes y que vale la pena tenerlas presentes. Fíjense lo que dice en el número 24. La palabra divina nos introduce a cada uno en el coloquio con el Señor. El Dios que habla nos enseña cómo podemos hablar con Él. Ahí lo voy a remarcar. El Dios que habla nos enseña cómo podemos hablar con Él. O sea, esto es una clave para poder acceder a la Sagrada Escritura. El Dios que habla nos enseña cómo podemos hablar con Él. Pensemos espontáneamente en el libro de los Salmos, donde se nos ofrecen las palabras con las que podemos dirigirnos a Él, presentarle nuestra vida en coloquio ante Él y transformar así la vida misma en un movimiento hacia Él. Voy a subrayar esto que les estoy marcando. O sea, con los salmos, nos está diciendo el Papa, que podemos entrar en coloquio con Él y transformar nuestra vida en un movimiento hacia Él. Entonces aclara, en efecto, en los salmos encontramos toda la articulada gama de sentimientos que el hombre experimenta en su propia existencia. Voy a subrayar gama. Ahí está, ahí lo tienen, O sea, uno cuando entra en los salmos y los empieza a leer y escucha a Dios cómo va hablando, dice, pero esto me pasa a mí. Esto es una experiencia mía. Esto es algo que yo estoy viviendo. Y ahí está lo hermoso, ¿no? Entonces, miren, aquí se encuentran expresiones de gozo y dolor, angustia y esperanza, temor y ansiedad. Además, de los salmos hay muchos otros textos de la Sagrada Escritura que hablan del hombre que se dirige a Dios mediante la oración de intercesión, canto de júbilo por la victoria o del lamento en el cumplimiento de la propia misión. Así, voy a subrayar, la palabra que el hombre dirige a Dios se hace también palabra de Dios. Miren ustedes esto, qué hermoso. En la Biblia, el hombre que se dirige a Dios, con esa palabra se hace palabra de Dios. Miren qué hermosa frase. Es decir, porque encontramos que mi sentimiento, lo que estoy viviendo, se vuelve palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Y termina la palabra de Dios, revela aquí que toda la existencia del hombre está bajo la llamada divina. Este punto me parece de una luminosidad increíble, ¿no? Que dialogar con Dios mediante sus palabras. A ver, si nosotros lográramos incorporar la lección divina de manera permanente, ya no vamos a hablarle a Dios con nuestras palabras, sino con las palabras que tomamos de la Sagrada Escritura. ¿Me explico? Entonces, ya no voy a usar mis palabras, sino que voy a usar las palabras que encuentro en la Sagrada Escritura para expresar mis sentimientos. Los chicos que están permanentemente con esa música, que a veces los aturde, terminan hablando con esas letras porque es lo único que escuchan.
porque no tienen otras palabras. Imaginémonos nosotros estar en el microclima de la palabra de Dios y en ese microclima empezar a hablar con la palabra de Dios. Es decir, empezar a decirle a mi hermano las cosas con la palabra de Dios que me fue configurando por dentro. Ya no voy a usar mis palabras, ya no voy a usar mis expresiones, ya no voy a expresar mi manera de decir las cosas. Voy a empezar a usar la palabra de Dios meditada e incorporada a mi vida para responder a las cosas. Eso es lo que hace la lección divina. Es realmente hermoso. Bueno, y acá, este punto 27, aunque yo diga 2 o 3 cositas, yo les pido por favor que lo lean y relean y relean y relean. A mí en lo personal, cuando leí este punto y sobre todo el final de este punto, me emocionó mucho y me hizo mirar de una manera distinta el lugar de la Virgen María en la vida espiritual, no en la realidad, digo, sabemos cómo es la Virgen, lo que hace, cómo intercede, pero como maestra de vida, como madre y como maestra de vida. Acá simplemente al comienzo dice que los padres sinodales, los que estaban en el sínodo, han declarado que el objetivo fundamental de esa asamblea era renovar la fe de la Iglesia en la palabra de Dios. Por eso es necesario mirar allí donde la reciprocidad, quiero remarcar esta frasecita, reciprocidad entre la palabra de Dios y fe se ha cumplido plenamente, es decir, en la Virgen María. Reciprocidad, que nosotros, o sea, es como si fuera un espejo, eso quiere decir reciprocidad. La palabra de Dios se espejaba perfectamente en María, o sea, lo que la palabra de Dios era, en María se vivía, eso quiere decir. Después sigue, por la Inmaculada Concepción, la llena de gracia, la única que pudo vivir de esa manera. Miren qué lindo, virgen a la escucha, vive en plena sintonía con la palabra divina, conserva en su corazón los acontecimientos de su Hijo, componiéndolos como en un único mosaico. Esto. Es necesario ayudar a los fieles a descubrir una manera más perfecta el vínculo entre María de Nazaret y la escucha creyente de la palabra de Dios. Miren qué lindo lo que propone. Exhorto a los estudiosos a que profundicen más la relación entre mariología y teología de la palabra. De esto se van a beneficiar en la vida espiritual los estudios teológicos y bíblicos. Dice que no es posible avanzar en la teología de la palabra sin avanzar en una dimensión mariana, porque María es la que encarnó la palabra de Dios. No se puede pensar la encarnación del Verbo sin tener en cuenta la libertad de esta joven mujer, que con su consentimiento coopera de modo decisivo a la palabra del Eterno en el tiempo. Ella es la figura de la Iglesia a la escucha de la palabra de Dios, que en ella se hace carne. Y sigue en el número 28. Deseo llamar la atención sobre la familiaridad de María con la palabra de Dios. Esto es hermoso, o sea, al decir familiaridad, es decir, que la Virgen María vivía, podríamos decir, haciendo lección divina, vivía de la palabra de Dios. Y esto lo muestra el Papa en el Magnífica, donde dice que se pone de relieve que lo que María cantó en el Magnífica es todo un mosaico de citas del Antiguo Testamento. Además dice, la referencia a la Madre de Dios nos muestra que el obrar de Dios en el mundo implica siempre nuestra libertad. Eso es hermoso, ¿no? O sea, no es que la palabra de Dios se te impone, se te propone. Y miren esta hermosa frase, ahí se las marco también, para que puedan tener. La atención devota y amorosa a la figura de María como modelo y arquetipo de la fe de la Iglesia
es de importancia capital para realizar también hoy un cambio concreto de paradigma en la relación de la Iglesia con la palabra, tanto en la actitud de escucha orante como en la generosidad del compromiso, en la misión y en el anuncio. Esto, en una sola palabra, ¿qué quiere decir el Papa? Que no podemos ir a la palabra de Dios, a la Biblia, a la Sagrada Escritura, como a un libro de recetas, donde nosotros saquemos citas para explicar lo que estamos haciendo. En teología, y pasa a veces también muchas veces cuando preparamos una charla o cuando queremos decir algo, ponemos que desarrollamos una idea y al final ponemos una cita para que coincida con la idea que estamos desarrollando. El Papa dice que tiene que ser al revés. Primero tiene que estar la cita y de la cita hacer toda la reflexión. No que la cita corrobore lo que nosotros estamos afirmando, sino que nosotros partamos de esa palabra de Dios y expliquemos las cosas. Si queremos, por ejemplo, explicarles a los chicos o a una familia o quien sea que no hay que pelearse, entonces le hacemos toda una perorata sobre la paz y decimos, y al final ponemos una cita de la palabra de Dios. Porque también en la palabra de Dios dice que el hombre no debe pelearse. Por ejemplo, ¿no? Digo, pero en realidad no partimos de la palabra de Dios, sino que partimos de nuestra cabeza y después citamos a la palabra de Dios para que corrobore lo que nosotros estamos diciendo, cuando tiene que ser al revés. El Papa en esto es muy inteligente, ¿no? Y aquí sí, les comparto este último párrafo, se los leo todo y les remarco la última frasecita, que fue lo que a mí tanto me ayudó en la palabra de Dios. Contemplando en la Madre de Dios una existencia totalmente modelada por la palabra, una existencia, se lo remarco, una existencia totalmente modelada por la palabra. Cuando yo leí eso dije, mi vida no está totalmente modelada por la palabra de Dios. La vida de María sí, mi existencia no. Mi existencia está modelada por deseos, ambiciones, a veces por ciertas ideologías, ciertas maneras de ver las cosas. Dije, yo quiero que mi existencia esté modelada por la palabra de Dios. No quiero que mi existencia esté modelada por lo que dijo uno o dijo otro, no. Yo quiero que mi existencia esté modelada por la palabra de Dios. Y entonces, a mí mismo me lo dije, ya después de muchos años de sacerdote, o sea, tengo que tener más lectura orante de la palabra de Dios. Porque si no, nunca mi vida, mi existencia va a estar modelada por la palabra de Dios. Va a estar siempre modelada por mis caprichos, por mis antojos, por mis gustos, por mi manera de ver las cosas y apreciar. Y no quiero eso. Yo quiero que mi vida esté modelada por la palabra de Dios. Y no hay manera de que esté modelada si no tengo una lectura orante, no condicionante, sino orante, no condicionante, sino orante. Esta frase me parece brillante, una existencia totalmente modelada por la palabra. Algo que uno pudiera pedir, ¿no? No sea para uno. También nosotros nos sentimos llamados a entrar en el misterio de la fe, con la que Cristo viene a habitar en nuestra vida. San Ambrosio nos recuerda que todo cristiano que cree concibe en cierto sentido y engendra al Verbo de Dios en sí mismo. Si al creer, nosotros engendramos al Verbo en nosotros de alguna manera. Fíjense ahora la frase, Cristo es fruto de todos. Esto es de un atrevimiento teológico impresionante del Papa, porque al creer, nosotros engendramos la palabra. Y fíjense entonces cómo termina. Así pues, todo lo que le sucedió a María, puede sucedernos ahora a cualquiera de nosotros en la escucha de la palabra y en la celebración de los sacramentos. Ahí te caes sentado.
todo lo que le sucedió a María puede sucedernos ahora a cualquiera de nosotros, en la escucha de la palabra y en la celebración de los sacramentos. Esta frase la busqué en latín, en el original, la busqué en inglés, la busqué en francés, la busqué en alemán, donde alguna cosita entiendo, porque no podía entender, pensé que estaba mal traducido, que dijera esto. O sea, que todo lo que vivió María lo puedo vivir yo. Dice, como dice aquel Papa, y en todas las traducciones era exactamente lo mismo. Es decir, María engendró la palabra de Dios y la hizo carne, y nosotros la hacemos vida por la fe. Esto es brillante. Bien, esto me encantaría que lo puedan leer, yo se los vuelvo a mandar, aunque está todo el número, como se lo dije antes, ahí lo tienen, el número 27 en adelante del documento Verbum Domini completo, pero se lo mando porque es una separata y les puede servir a ustedes. Bien, da para mucho más, por supuesto que sí, ¿no? Pero hoy quería presentarles esto así, ¿no? O sea, como decía, como tiene que estar nuestra vida modelada por la palabra de Dios, que es lo de la Virgen María. Bien, el lunes que viene, Dios mediante, vamos a tocar otro documento donde me gustaría, porque terminamos ya el último lunes de septiembre con estos talleres que yo se los presentaba, donde incluso trataría de hacer, de proponerles, lo voy a preparar, voy a pedir a alguien que me pueda dar una manito, que podamos rezar juntos el oficio divino, una hora, a lo mejor si puedo hacer realmente a las 7, podemos rezar las vísperas, y después a lo mejor todo octubre proponer rezar los que quieran juntos el oficio divino, porque es una manera hermosa de poder seguir, ¿no es cierto?, creciendo en la escucha atenta de la palabra de Dios, ¿no? Digo, cuando se puede hacer en el templo, con un hermano, es mucho más lindo, no lo podemos hacer y es difícil para juntarnos, pero podemos utilizar esta plataforma y hacer y rezar el oficio divino. Creo que sería muy lindo y se lo voy a proponer el lunes que viene que lo podamos hacer. ¿Alguna preguntita que me quieran hacer? Unos minutitos tenemos más. Dejo esta vez que abierta la posibilidad de preguntas, si quieren. Padre. Sí. A mí me gustaría que fuera el lunes que viene a las 21 horas. Para mí, perdón. Sí, para mí es el mejor horario. No puedo antes, Padre, yo porque es una pena. Bueno, está bien, está bien, buenísimo. Está bien que lo proponga, Betty. Sí, sí, yo quería que no sea tan tarde pensando, pero bueno, son las situaciones de cada uno, ¿no? Que son distintas. Algunos tienen que, a veces, que llegan del trabajo justo, o tienen que cocinar o preparar cosas para la casa. Es verdad. Bueno, lo tengo presente, vemos lo que pueden decir los otros, simplemente cómo se graba, sí, obvio, de volver a escuchar, ¿no? Así que eso sí, pero es lindo en el momento, ¿no? Siempre es distinto, ¿no? Escuchar algo que se dijo que en el momento, sí, sí, así. Bueno, gracias. No, está bien. ¿Alguna otra preguntita que quieran o algún comentario? ¿Nada? Bueno, entonces, Mariela, cierra con una oración, si le parece, ¿eh? No nos dé la bendición, la doy yo, pero por lo menos puede cerrar con una oración. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este momentito en que nos concediste compartir juntos estas palabras para conocerte mejor, poder escuchar cada vez con más docilidad y atención tu palabra. Y te pedimos que podamos hacerlo a ejemplo de María. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien.
Padre. Muchas gracias por participar. Ahí después les paso también en el grupito del mes de la Biblia. Que Dios los bendiga. Gracias, Lidia. Gracias, Silvia, Betty, María del Carmen, Mariela, Anabela, María y también María Rivas. Muchas Marías. Muy bien. Muy bien. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Gracias, Padre.